Vamos a entrar directamente al tema que estamos estudiando. Vamos a estudiar la escritura. Le voy a pedir, por favor, que tenga ahí sus notas listas para estudiar. Estamos viendo parte del estudio de las diapositivas de la estructura de la iglesia primitiva y vamos a puntualizar algunas cosas sobre los profetas. Ya saben, si alguno de ustedes tiene dudas y quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, plánele al botoncito que diga alzar la mano y con gusto le damos la palabra. Pero vamos a estudiar la escritura. Mire. Vamos a hablar acerca de los profetas. ¿Qué es un profeta? Este es un término que yo le puedo preguntar a mucha gente y vamos a tener muchos puntos de vista distintos, como con todas las cosas de la Biblia. Pero vamos a ver cuál es en sí la función de un profeta según la Escritura, para que cuando entendamos lo que hace un profeta según la Biblia, sepamos si realmente lo que nosotros hemos creído que es un profeta realmente lo es o si hemos tenido una idea equivocada al respecto. Por ejemplo, las características de la labor de un profeta son estas. Número 1, predicen y pronostican eventos futuros que se relacionan con el plan de Yahvé o de Yahweh o de Adonai, como usted le diga, Elohim. ¿Qué es en sí lo que hace un profeta? En esencia, cuando una persona dice, es profeta tal persona, está diciendo esta persona predijo lo que iba a suceder y entonces se cumplió. Y nosotros pensamos, esa es en sí la forma en la cual se entiende que hay un profeta. Vamos a ver si realmente bíblicamente eso significa ser un profeta. Amados, un profeta es una persona que predice técnicamente el futuro, pero le voy a explicar la diferencia entre un profeta y un adivinador. Un adivinador es una persona que te dice, en el futuro tú vas a tener esto y vas a tener aquello y esto y esto y esto y esto. Es una persona que se da gloria a sí mismo y es una persona que cree que tiene un don para poder tener clarividencia y mirar algo que tú no estás viendo en el futuro. Muchas personas el día de hoy se dicen profetas, pero en realidad tienen más una característica de un adivinador, como lo fuera Walter Mercado, que no sé si era o no adivinador, pero por lo menos se presentaba ante la gente como ello, o como hay cualquier otra de esas personas que salen en los programas matutinos de señoras, donde te leen el zodiaco y te dicen cómo te va a ir todos los días de acuerdo a lo que dice, se supone, Sagitario y Escorpión. Ese es un adivinador. Un profeta también tiene la capacidad de poder predecir eventos futuros, pero hay una característica muy específica con la cual él tiene la capacidad de poder predecir el futuro. Vea la gran diferencia. Un profeta de Elohim predice el futuro considerando lo que ya pasó antes. Todas las veces que usted mira en la escritura a un profeta, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, no importa, todas las veces que usted mira a un profeta dar una palabra profética respecto del futuro, todas las veces ve a ese mismo profeta también diciéndole a la persona que regrese a lo que estaba en el pasado. Porque lo que hace el profeta es mirar lo que hay en los patrones. Y cuando él entiende lo que está pasando en la secuencia de los patrones de la historia, él sabe qué es lo que va a continuar porque la historia siempre se repite. El profeta tiene la capacidad sobrenatural de Adonai de poder puntualizar todo lo que tú estás viviendo y en ese instante con revelación del Ruach ir a la escritura, ver qué pasó en la palabra y considerar que lo que tú estás haciendo se apega a lo que la escritura dice que hizo tal persona o el pueblo de Israel o lo que sea. Y de acuerdo entonces a lo que le pasó al pueblo de Israel, te dice a ti, esto pasará sobre ti, esto vendrá sobre ti, esto vendrá sobre ti, y luego resulta que se cumple porque tú no te has dado cuenta que lo que estás haciendo es seguir el patrón de lo que hicieron los israelitas. Esa es la profecía y a lo mejor se oye muy simple, pero no es tan simple como parece. Porque todos los profetas, como Jeremías e Isaías, cuando daban una palabra profética de destrucción, también decían, pero arrepiéntete, y si te arrepientes, él se va a arrepentir del mal que tiene en contra tuya. No quiere decir que Adonai es fluctuante, quiere decir que él desde un principio estableció el patrón de cómo tú puedes venir a la bendición. Si te arrepientes del mal camino que llevas, él te puede bendecir, te cambia la maldición en una bendición. Y es lo que los profetas decían. Me doy a entender con lo que estoy diciendo nada más como principio. La labor de un profeta es decirte a ti que tú pongas atención en lo que estás haciendo porque lo que tú haces se apega a lo que la escritura dice.
Entonces, si lo que tú estás haciendo es algo desordenado en contra del plan del Eterno, el profeta te va a llevar a la escritura y te vas a tener que arrepentir por causa de que ese es el proceso que debes llevar. Si tú no te arrepientes, entonces lo malo que le sucedió al pueblo de Israel te va a pasar a ti. Pero si te arrepientes, lo bueno se te va a cambiar. Entonces, aquí es donde tú cambias técnicamente la historia, por causa de que tú ya entendiste lo que Adonai te está diciendo a través de su siervo o de su sierva, y entiendes que te va a caer maldición, pero si tú rompes ese patrón, tú entras otra vez en el patrón original del Eterno. Esa es cómo funciona la profecía. Tengo una diapositiva que le quiero mostrar. Esa imagen que usted puede notar allí tiene cuadros, ¿verdad que sí? Si esto se convirtiera en una imagen muchísimo más grande, tendría igual el mismo patrón rojo, naranja, amarillo y no cambiaría. Supongamos que este patrón rojo, naranja, amarillo es el patrón de tu vida. Es decir, tú naciste y creciste y hoy estás casado, tienes hijos y etcétera, etcétera, etcétera. Pero en ese camino de tu vida tú estaba establecido que ibas a conocer a tu esposa o a tu esposo, ibas a tener a tus hijos a esta edad, así. Ese es el patrón de tu vida. Pero, ¿qué sucede entonces si luego viene esto? ¿Qué pasa cuando se mete ahí un cuadro azul? Puede notar que ahí hay una alteración del patrón original. Esa alteración del patrón original, si nosotros vemos la Biblia con una mentalidad griega, con una mentalidad no bíblica, si estudiamos la escritura con la mentalidad de los griegos, mentalidad cristiana que por muchos años hemos tenido, nosotros vamos a decir, mira nada más, quiere decir que Dios hace cosas nuevas. Eso es lo que significa. Elohim está haciendo algo nuevo, eso es lo que significa que ahora hay un cuadro azul entre toda mi vida. Él vino y cambió mi existencia y hasta nos daría gusto de ver un cuadro azul en el cuadro de colores rojo, amarillo, rojo, naranja y amarillo. El problema es que nosotros no debemos leer la Biblia con la mentalidad griega, sino con la mentalidad hebrea. Y la mentalidad hebrea te dice, no hay nada nuevo debajo del sol. La mentalidad hebrea te dice, el patrón establecido desde el principio nunca cambia. Es decir, primero hay rojo, luego hay naranja y luego hay amarillo. Primero naces, luego creces, luego te reproduces, luego te mueres. Supongamos este patrón para explicárselo así. Si hay un patrón bíblico que siempre se repite, es el patrón, por ejemplo, el movimiento del sol. Si el sol todos los días en la mañana sale y a mediodía está en la parte de arriba y en la tarde va bajando y en la noche se oculta, usted puede saber que al día siguiente va a pasar lo mismo. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Cuando se oculta el sol, la luna ya está saliendo y vuelves en la noche, la ves que la luna también se está moviendo de su lugar hasta que en la mañana se desaparece la luna porque sale la luz del sol otra vez. Y sabes que en la noche van a salir las estrellas. Ese es el patrón que tú vas a estar y va a ser el mismo patrón el día de hoy y mañana y al tercer día y el próximo mes y el próximo año y por toda la eternidad hasta que el sol, la luna y las estrellas se acaben. Y eso es cuando viene el siguiente patrón establecido por el Eterno, y eso es en el octavo día de los 8,000 años de todo lo que nosotros tenemos. Eso es tema de otro día. Eso tiene que ver con la Nueva Jerusalén, porque es donde ya no hay lumbrera mayor ni lumbrera menor, porque Elohim es nuestra luz. Pero mientras no lleguemos a ese lugar, mientras no lleguemos a ese final, todavía el patrón que tenemos es el mismo. El sol sale en la mañana, se pone en la punta más alta en el mediodía y en la tarde baja. Pero ¿qué sucede entonces si un día pasa eso? Si el patrón de Adonai siempre es el mismo, entonces cuando hay una alteración en ese patrón, no puedes decir Adonai la hizo. ¿Sí me explico? Cuando hay una alteración en el patrón establecido por Adonai, quiere decir que los que son parte de ese patrón están haciendo algo que va en desacuerdo con Adonai. Y lo que Adonai espera, después de que se altera el patrón, es que el patrón regrese a su condición original. Por lo tanto, el profeta es el que mira ese cuadro azul y en lugar de reconocer, wow, qué bonito se ve, mira, ahora es una modificación de ahora en adelante, siempre va a ser esto, el profeta viene y te dice, ese cuadro no estaba en el diseño original. Elohim dijo que ese cuadro se tiene que regresar al color que estaba. Si tú sigues igual,
Entonces tu vida se va a tener que acomodar a esa alteración. Y vas a pensar que esa alteración es natural dentro de tu vida, pero necesitas arrepentimiento. Déjeme ponerle un ejemplo. Levante su mano si a usted en algún momento alguien le ha dado una palabra profética. Levante su mano. Déjela arriba. Ok, muy bien. Veo que sí. Ya otras personas están prendiendo sus cámaras para decir, yo también. Muy bien, gracias. Ahora, si la palabra profética que le han dado o las palabras que le han dado en algún momento nunca se le cumplieron, baje su mano. Pero si sí se le cumplió, déjela levantada. ¿Ok? 1, 2. Muy bien. Ahora sí ya la podemos bajar. Gracias, hermanos. Si yo me pusiera a preguntarles uno a uno, que no lo voy a hacer, pero si me pusiera a preguntarles uno a uno, ¿cuánto tiempo pasó desde que te dieron esa palabra profética hasta que se cumplió? Posiblemente muchos de ustedes dirán, uff, tanto tiempo. Y a los que no se les ha cumplido o a los que no se les cumplió, tal vez sí se les iba a cumplir en algún momento, pero todavía no se cumple. Por eso ustedes dicen, esa nunca se cumplió. Y posiblemente bajaste tu mano porque dices, es que me la dieron hace 10 años y no se ha cumplido. Supongo que no se iba a cumplir. Entonces imagínese usted cuántos años tenía Abraham antes de que cumpliera la promesa de que iba a tener un hijo. No, deje usted un hijo. Se le dijo que iba a tener una multitud de naciones como las estrellas del cielo. Abraham no vio eso. Abraham solamente miró a Isaac, pero se le cumplió la promesa, ¿no? Solamente que todos pensamos, ah, sí, técnicamente Abraham se murió sin ver la promesa cumplida. Abraham solamente miró a Isaac y se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Pero él no vio a los millones y millones y millones. Eso lo va a ver allá en la Nueva Jerusalén, cuando Elohim le muestre a todos los que hemos descendido de la promesa que él tuvo. Pero antes de eso, él no lo vio. El patrón que le enseñé hace un momento atrás es muy importante, porque hay tantas personas que escuchan una palabra profética y la toman así para ellos y hasta le hacen la palabra así. Déjeme explicarle cómo es que mucha gente reacciona. Imagínese que yo soy uno de esos predicadores que ella te dice, hermano, Dios te quiere bendecir. Dios quiere hacer de ti una gran nación. Dios dice que tus hijos serán empresarios poderosos, que tu hija que está estudiando medicina va a ser la mejor doctora que va a descubrir la vacuna para tal cosa, que tu hijo, el licenciado, va a ser el jefe de la empresa donde está, que tu hijo, el ingeniero, va a ser el gerente general de la empresa donde trabaja. Y tú, sí, yo tomo esa palabra. El problema es que la mayoría de las personas que se dicen profetas te dicen justamente eso. Es posible que hasta eso te hayan dicho en algún momento. Eso es lo que te dicen, ¿no? Esa es la profecía que te dan. Déjeme explicarle por qué esa profecía no está bien. No está correcta esa profecía porque la profecía de Adonai siempre va condicionada a que tú te apegues a su Torah. Entonces, si yo nada más te digo, Dios te quiere bendecir, pues te digo algo que es cierto. O sea, Elohim sí te quiere bendecir. Pero, ¿cómo es que Elohim te va a bendecir si no guardando sus mandamientos, no? Entonces, si tú dices, sí, Dios me va a bendecir, Él va a hacer de mí, mi negocio va a crecer y todas esas cosas, pero sigues en tu rollo, entonces te aseguro que Elohim jamás te va a bendecir. Tengo una manita levantada por acá. Elohim nunca te va a bendecir si tú, cada vez que te dicen la palabra profética, supuestamente profética, solamente la agarras, pero nunca haces nada al respecto. ¿Por qué? Porque tu vida solo sigue el mismo patrón. Y ahorita voy a entrar otra vez de regreso a los patrones. Hermano Federico. Ahorita que estaba hablando de eso, hermano, quería aportar algo de... Todos hemos pasado por ese... Bueno, la mayoría que venimos del cristianismo pentecostés o de una congregación, cuando llegaba alguien y predicaba la palabra y venía con esa de la típica, ¿no? La que dicen, tú vas a ser cabeza y no cola. Y yo decía, no, pues amén, gloria a Dios, aleluya, pero nunca leímos cuál es o sea, el paso que debemos de seguir para ser cabeza y no cola, si es guardar todos los mandamientos. Y eso era lo que nos quitaba y nunca se cumple esa profecía porque nunca guardábamos los mandamientos. Entonces, pues sí nos decían una verdad, pero a medias, pues. Y así estábamos, con verdades a medias.
Entonces, pues ahora ya tenemos toda la verdad completa. Amén. Amén. Justamente eso. Gracias, hermano. La razón por la cual nunca se cumplieron las palabras proféticas es porque posiblemente usted y yo vivíamos con alteraciones en nuestro patrón. El patrón de Adonai siempre es el mismo. Si tú permites que el patrón de Adonai en tu vida se altere, no esperes que lo que él promete se cumpla, porque lo que él promete está condicionado a que las condiciones que él estableció se cumplan. Si tú alteras el patrón, no va a pasar. Si a ti se te dijo, tú vas a ser un predicador en todas las naciones, pero con todo respeto, se te dice cuando eres un adolescente de 15, 16 años y dices, yo quiero hacerlo, pero a los 17, 18 años embarazas a la novia y te tienes que casar y tienes que buscar una forma de vida para solventar la familia que ahora tienes. Y luego se te va el tiempo en la vida porque sigues con ello. Dices, nunca se me cumplió y estás frustrado y todo esto. Lo siento, mi hermano, no fue culpa de Elohim que te dijo mentiras. Él no te dijo mentiras. Si no, pregúntele a Abraham. Porque Adonai le dijo a Abraham, voy a hacer de ti una descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. ¿Y qué pasó con Abraham? No tenía hijo. ¿Qué hizo entonces? Tuvo un hijo llamado Ismael. Y Abraham alteró el patrón de Adonai. ¿Verdad que sí? El patrón se altera. Lo que a fin de cuentas sucede es que si es cierto, la descendencia de Abraham sería como las estrellas del cielo y la arena del mar. El problema es que incluye a muchas estrellas del cielo y arena del mar que no son de la promesa establecida por el Eterno. Hay una fidelidad del Eterno hacia la promesa de Abraham porque se le dijo, de ti habrá una gran descendencia, pero muchas de las cosas que Abraham hizo trajeron una descendencia que no debió estar ahí originalmente. Y hoy hay un conflicto muy grande. Voy a dar lugar a un comentario que tienen y luego voy a entrar a hablar un poco más de la predestinación. Isaac. Bueno, hay algo muy interesante ahorita que mencionaban acerca de los profetas. Leía hace poco una publicación de la hermana Liliana Hunter que se me hizo muy interesante al decir, nos dijeron, este versículo representa esto y así lo tienes que representar tú, sin un contexto. Y algo muy interesante es que veía hace poco cuando hablaba con los hermanos cuando iniciábamos el Shabbat, es que desafortunadamente nosotros venimos de unas congregaciones donde nos hablan de salvación, pero no nos dicen en qué momento está el Señor Jesucristo ahorita. ¿Cuál es el patrón? Como dices tú, cuál es el asunto? Y eso mismo pasa con las profecías. Los profetas, el patrón de los profetas es arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque si no se arrepienten, va a venir y viene la profecía. Va a venir esto sobre ustedes. Una de dos, o viene la bendición o viene la maldición. Y la maldición siempre está acompañada de esa profecía. Y desafortunadamente nosotros pensamos que es palabra de conocimiento, no meramente profecía, porque está Dios diciéndolo el conocimiento a la persona que nos profetiza, porque en realidad todos los profetas que vemos en la escritura son arrepiéntanse, porque si no, y casi siempre ese es el patrón, pero la palabra de conocimiento es tú estás mal en eso, o tú vas a hacer esto, o tú, porque a veces la profecía que encontramos en la escritura, no en todos, pero en la mayoría es a futuro, tiene un cumplimiento parcial y luego a futuro, pero a veces lo que nos dicen a nosotros es un cumplimiento en nuestra vida que a veces, no todo el tiempo, no repercute en terceras, cuartas personas, no siempre. Pero algo muy interesante es eso, que el patrón de Dios es arrepiéntanse, o en los profetas, mejor dicho, arrepiéntanse, y luego la profecía, porque si no, y eso es algo que a veces confundimos en ese aspecto de no comprender eso. Como, repito, como a veces saber cuál es la salvación y cuál todo eso, no lo diferenciamos hasta que vemos mentiras heredadas, ¿verdad? Amén. Gracias, Isaac. Daniel Chavira. Tenía yo una idea sobre la predestinación, en donde yo más o menos pensé sobre la predestinación, a ver si más o menos estoy yo en lo correcto. Escribí, la predestinación es única y exclusivamente para aquellas personas que practicaron físicamente en la profecía y plan de Dios. En sus escrituras, el libre albedrío sí existe. Nosotros que no participamos predestinadamente en la profecía, estamos a la promesa de Abraham por predestinación. La multitud de naciones
entrando a ser hebreos, eso ya es una palabra, entres a ese plan, puede que sí, tú lo decides. ¿Cómo? Estudiando y obedeciendo lo que lees en la Biblia, desde el principio hasta el fin. Tú decides si escuchas el plan de Dios o no. Nosotros, para estar en el plan determinado por predestinación, necesitamos entrar como creyentes hebreos, no pensar que individualmente, por creer, fuimos escogidos desde que fuimos engendrados. El plan de salvación de que ya soy salvo, como dice el cristianismo, está predestinado en la promesa que Dios le dio a Abraham, que fue que tendría un pueblo innumerable como un plan predestinado, pero el creyente se incorpora a esa predestinación o puede tomar su propia decisión basada en religión y engaño y no entrar. Hermano, eso está muy bien, porque ese es el problema con la gente y la predestinación. ¿Sí lo entendieron? ¿Entendieron lo que dijo? Eso está bien, bien claro. Y si no está claro, lo vamos a expandir para dejarlo un poquito más claro si hubo alguna duda, porque este es un punto, esencial, pero tremendamente esencial que mucha gente no entiende y que usted necesita entender para que su vida cambie. Primero lo explico para quien no lo sabe. La predestinación en el nombre dice en sí la esencia del concepto. Predestinación significa que algo está destinado de antemano. La predestinación es el destino definitivo de algo escrito desde el principio. La predestinación entonces es una facultad absoluta de Elohim de establecer desde el principio el final de las cosas. Por eso decíamos hace un rato atrás la cita que menciona, yo soy Elohim, ninguno hay otro como yo. En el principio yo les anuncio el fin, yo establezco mi plan, lo que yo digo va a suceder. ¿Se acuerda del patrón de colores? Le digo, ese patrón es igual. La predestinación, como lo diría el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, tiene que ver con el diseño establecido por el Eterno para el plan de la vida de la humanidad, desde que Él la diseñó hasta cuando la humanidad termine. Y en Romanos, Pablo habla acerca de unos llamados vasos de honra y unos llamados vasos de deshonra. ¿Sí ha estudiado sobre eso? ¿Ha escuchado esa frase, vasos de honra, vasos de deshonra? Bueno, los vasos de deshonra son personas que son utilizadas en un momento específico para una situación específica para avanzar los planes divinos de esa predestinación establecida desde el principio. Por ejemplo, el faraón, porque de hecho Pablo lo menciona como ejemplo específico. Dice, por eso Elohim dijo, yo voy a endurecer al faraón. O sea, el vaso de deshonra es una persona puesta en un momento específico para traer un mal que sirva como enemigo y obstáculo al plan del Eterno para el Eterno magnificar su poder en frente de la situación. ¿Podía Elohim sacar a los israelitas teletransportándolos desde Egipto hasta la tierra prometida? ¿Podía hacer eso? Sí, él podía hacer eso. No había problema para él, él podía hacer tal cosa. ¿Podía Adonai hacer que los israelitas salieran después de la primera aparición de Moisés con el faraón y decirle, dice mi pueblo, dice Adonai que dejes ir a su pueblo? ¿Podía el faraón dejarlos ir a la primera? Sí, podía. ¿Podía dejarlos ir después de la segunda aparición cuando fue la primera plaga? Claro que podía dejarlos. Pero si usted mira la escritura, dice que Adonai dijo, yo voy a endurecer el corazón del faraón y no los va a dejar ir. Y lo voy a hacer a propósito para que se siga mostrando mi poder, porque él iba a ejecutar juicio sobre todos los dioses de Egipto. Adonai podía hacer eso, pero Adonai dijo, yo no quiero, porque Adonai quería hacer algo magnánimo y grande, que quedara tan firme en la historia de la humanidad para que nadie volviera a hacer lo mismo que estaban haciendo. Y para sentar, mucho más importante, para sentar un precedente sobre lo que hará al final de los tiempos también, porque al final de los tiempos veremos un segundo éxodo.
Entonces, para que haya un éxodo nuevo, tiene que haber otra vez un patrón muy similar a lo que pasó en Egipto. Adonai nos establece patrones para que cada vez que vemos esos patrones, sepamos qué es lo que va a pasar si nosotros estamos apegándonos a tal patrón. Los Moadim son un patrón. Los Moadim son el patrón del primer año de los israelitas en Egipto. ¿Sí se ha fijado, sí se ha puesto a pensar por qué los Moadim suceden en esas fechas específicas? ¿Por qué hay tanta diferencia de días entre los Moadim de primavera y los Moadim de otoño? Es el primer año de los israelitas en Egipto. El día 14 de Aviv es el día que se sacrificó el cordero de Pesaj. En la noche se murieron los primogénitos. Salieron esa noche, que ya era 15, y es el día de los panes sin levadura. Era Pesaj y luego panes sin levadura. Luego al tercer día cruzaron el Mar Rojo, es el día de los primeros frutos. Luego, 50 días después de cruzar el Mar Rojo, llegaron al Sinaí y se les dio el inicio de los mandamientos de la Torá, ese es Shavuot. Los israelitas no toleran la voz del Eterno, entonces le dicen a Moisés, métete en la nube. Y Moisés se mete y está con Adonai y salen de allí. Sale Moisés después de salir de la nube, no subiendo a la montaña, sino estando en la nube. Y sale y Adonai llama a los ancianos de Israel a cenar con él y comen con él y están con él unos días. Y luego, unos días después, Moisés sube al monte Sinaí y está 40 días por allá. Entonces tengan en cuenta que si Shavuot es más o menos el final de mayo, 40 días después es casi finales de junio o principios de julio, ¿verdad que sí? El 40 días es más o menos el día cuando Moisés regresó la primera vez, cuando vio que estaban en idolatría, es más o menos a principios de julio. Y luego entonces, después del juicio que se ejecutó contra los israelitas abajo, Moisés tiene que volver a subirse a la nube. Se vuelve a subir a la montaña y está ya en la presencia del Eterno con las tablas que él tuvo que hacer después de romper las primeras. Y está con otros 40 días. Y cuando él baja, ya es más o menos en septiembre. Y cuando baja, dice la Escritura que él brillaba tanto con la gloria del Eterno que nadie podía verlo. Y ese día es Yom Kippur. Por eso a Yom Kippur se le conoce como el día del cara a cara. Él bajó en el día donde luego se conmemora el día de Yom Kippur. Y entonces empiezan a trabajar en lo que Moisés les está diciendo y es el tabernáculo y es el inicio de Sukkot. Entonces se perdieron técnicamente en el primer año lo que eran las trompetas, que fueron 10 días antes de Yom Kippur. Estaban a punto de ver a Moisés cuando ya estaba por bajar. Técnicamente el patrón de los Moadim es el patrón del primer año de los israelitas en Egipto. Entonces cada vez que nosotros vamos a través de los Moadim, estamos viendo el patrón del Eterno para este año. Por eso cada vez que vienen los tiempos de Moadim de otoño, hay en el mundo guerras y rumores de guerras y hay terremotos. ¿No se ha fijado que los terremotos suceden más por septiembre? Porque el Eterno podría hacer que el fin del mundo pudiera venir siempre en el tiempo de los Moadim de otoño. O sea, Yeshua volverá en Yom Teruah. No sabemos qué año, pero las condiciones se tienen que dar. Las condiciones podrían estar dándose todos los años, pero no se ha dado que Yeshua regrese porque posiblemente todas las condiciones que están del lado de nosotros no las hemos cumplido. Y él dice, todavía no. O sea, las condiciones de su parte están cumpliéndose. Las condiciones de nosotros no se han cumplido y él dice, todavía no. El Padre dice, no, todavía no es tiempo. Porque hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, entonces Yeshua volverá. Es necesario que el cielo retenga a Yeshua hasta el tiempo del cumplimiento de la restauración de todas las cosas, como dijo los profetas. Lo dice Pedro en Hechos 3:21. Yeshua no volverá si no se restauran las cosas. Por eso la predicación del Evangelio del Reino. Cada vez que viene el tiempo de los Moadim de otoño, se presenta la oportunidad para que Yeshua pudiera volver, porque todo lo que él estableció, el patrón ya lo dejó claro. Él va a venir en Yom Teruah. Él va a venir en un tiempo de que haya esto y aquello y aquí y así. Todo eso se presenta. Mírelo, cuando empieza usted a darse cuenta de cómo son los patrones en la Biblia, se va a dar cuenta de cómo los patrones se cumplen cada vez que llegan las fechas correctas. Cada vez se cumplen. Lo va a notar en los próximos meses. Si no lo había visto ahora, lo va a notar. El mundo en Yom Teruah, en el tiempo de septiembre, el mundo empieza a tener una mucha más como que recepción hacia cosas más proféticas, apocalípticas, aún los mundanos. No sabemos por qué, ellos no lo saben tampoco. Bueno, ahora nosotros ya lo sabemos, porque es el tiempo en el cual el Eterno voltea los ojos del mundo hacia Él. Él atrae los ojos de todos
para que todo ojo lo vea, porque si resulta que los planes se cumplen y nosotros hacemos nuestra parte y el evangelio del reino es predicado y entonces se restauran todas las cosas, entonces Yeshua regresa y todo el mundo va a estar listo para mirarlo. Van a mirar cómo lo traspasaron y van a llorar por él. Por eso estas condiciones suceden cada año, porque el patrón siempre está volviendo. La predestinación establecida en la Escritura es para personas y eventos específicos que tienen una relevancia completamente en la historia de la humanidad. Y la predestinación individual de cada persona para la salvación que tenemos no es necesariamente de nosotros. Dijo mi hermano Daniel, muy bien dicho. Realmente cuando usted pensaba, es que yo estoy predestinado para ser salvo, sí, estás predestinado, pero no es como que cada cosita que tú haces todos los días está bien detallada de esa forma. Porque aunque la palabra libre albedrío no viene en la Biblia, tú tienes un cerebro. Y ese cerebro te hace que tú puedas decidir algo. Mire, por ejemplo, si yo decido hacer esto, esto no estaba predestinado. O sea, Elohim no va a ocupar su tiempo en un día mientras Eliud está hablando con los hermanos a la 1:44 de la tarde, va a hacer esto. Eso no lo predestinó. Porque es una pérdida de tiempo. ¿Sí me explico? Eso no es predestinación. Si nosotros somos tan raquíticos como para pensar que todas las cosas, así como que hizo esto, predestinado, no es cierto. Eso no es predestinación. Porque entonces somos robots, literalmente. Y alguien me dirá, entonces tú estás diciendo que Elohim no puede determinar cada detalle de la vida de todas las personas. Sí puede. Estoy diciendo que no quiere. Porque tiene cosas más importantes que hacer. Y si usted pensaba, no, él no tiene cosas más importantes, sino que verme a mí, no es cierto. Tiene cosas muy importantes en las cuales pensar. Con todo respeto para el que se ofenda. Tiene cosas muy importantes en las cuales pensar como para decir, Eliud se va a cachetear ese día que esté hablando con los hermanos y los hermanos se van a escandalizar. Lo predestinó el Eterno. No es cierto. No lo predestinó. Porque tiene otras cosas más importantes en las cuales pensar. La predestinación, sin embargo, funciona en el día en el cual, y con todo respeto, porque no quiero sonar arrogante, la predestinación para mi vida se activó en el momento en el cual yo una vez sentado, después de mucha frustración y pensando que a la persona que yo iba a escuchar enfrente en la predicación me iba a decir lo mismo de siempre, esa mujer que predicó dijo, el nombre del Salvador es Yeshua. En ese momento se activó la predestinación en mi vida y yo entré a ser parte del pacto de Adonai a través de la fe, igual que Abraham, porque yo entendí que mi vida iba a cambiar en ese instante. Y entonces Adonai quería que yo llegara con toda la frustración de muchos años a ese momento, para que en ese momento Él tuviera misericordia de mí, me hiciera ver algo que yo no había visto y cambiara mi vida. Porque Él sabía que yo en su momento, cosa que yo no lo sabía, pero Él sí lo sabía, en el patrón de mi vida, en ese día donde los cuadritos azules se borraran y volviera yo al cuadro al plan original, yo entrara correctamente donde debía estar, en ese momento entonces yo iba a estar listo para lo que años después iba a ser predicar la palabra. Yo creo que, espero que en algún momento yo pueda ser al menos un pequeño vaso de honra para la vida de la gente, utilizado por manos del Eterno, para que aún las cosas que yo hago equivocadamente, pero sigan un patrón correcto que le ayude a usted a volver al patrón del Eterno en su vida. Porque la cuestión es esta, el patrón de Adonai estaba en Edén, pero el hombre decidió romper ese patrón. Adonai preveó eso desde un principio. Otra vez, la gente piensa, no, entonces él quería que nosotros pecáramos. No, él no quería que pecaras, él tenía un patrón, solamente que también es un Elohim que sabe que tiene muchas cosas muy importantes en las cuales pensar y tiene un plan de contingencia en caso de que tú y yo pues cometamos un error y se altere el plan original. Lo que sí te puedo decir es que el plan del Eterno, Él lo sabe desde el principio hasta el fin. Esto es muy profundo, es cosas que no predico muy seguido porque mucha gente no las tolera y no les gustan. Y esto es muy, muy, muy profundo. La vida que tú llevas es una película de la cual Elohim ya sabe el final y te lo adelanta. Te dice, yo gano al final, pero no te va a decir cómo va a ganar. No te va a decir cómo tú, siendo actor de tal película, vas a entrar en ella. Y digo que consideres esto. Todo el mundo piensa que nosotros somos el protagonista de la película.
La gran mayoría de nosotros somos extras sentados en el restaurante tomándose un café. Eso somos. La gran mayoría de nosotros somos la persona que está caminando por la calle, que le toca recoger un pedacito de basura tirado. Y pensamos que nosotros somos el protagonista, la estrella de la película. No, hermano. No somos ni siquiera el amigo del protagonista que le dice, ¿a poco vas a ir a buscar a la muchacha? Y no vuelve a salir en la película. Ni siquiera ese es usted. La gran mayoría de nosotros no somos eso. La gran mayoría de nosotros somos extras en una película creada por el Eterno hace millones de años cuando no existía el tiempo. Porque le puedo decir los protagonistas. El protagonista se llama Yeshua HaMashiach. Porque todo lo que fue creado por Él y para Él, ¿no? Usted y yo no somos los protagonistas. No somos tan especiales como parece que somos o como nos queremos sentir. Sin embargo, he aquí la preciosa misericordia del Eterno. Dijo mi hermano Daniel, nosotros podemos entrar en la predestinación cuando entramos a la predestinación dada a Abraham. Por eso la fe de nosotros debe ser la fe de Abraham. Porque así como Abraham tuvo un rol esencial en la historia del Eterno, Adonai dijo, para abarcar a toda la humanidad, a que puedan tener la oportunidad de salvación, no voy a hacer un plan a cada uno, ay, qué flojera, mejor voy a meterlos a todos en el plan de Abraham. Y la predestinación de Abraham se te activa a ti si tú te arrepientes. Imagínate, si tú nada más trata de escribir una historia y trata de meter los 7,000 millones de habitantes de la Tierra que hay ahorita en el 2020, más todos los miles de millones que existieron antes y los que vendrán después, y hacerles una historia congruente a cada una de ellos. ¿Alguna vez has intentado hacer una historia? ¿Escribir una historia? Es imposible. Y no estoy diciendo que Elohim no puede. Estoy diciéndole que realmente nosotros estamos llamados a la predestinación de Abraham. Y a través de la predestinación que se le dio a Abraham acerca de humillarnos y creer en su palabra y obedecer, entonces nosotros podemos entrar en el plan verdadero del Eterno. Y cuando ya estamos en ese plan, entonces realmente podemos ser vasos de honra en una escala menor. No estoy diciendo que nosotros no podemos ser no podemos ser trascendentes para los propósitos del Eterno. Sí lo somos, claro que sí lo somos, porque Adonai nos puso, por ejemplo, para hacer luz en las naciones, para que al menos a nuestra familia cambiemos. Tú estás siendo un vaso de honra. Por otro lado, también puedes terminar siendo un vaso de deshonra. Pero no creamos que la gran mayoría de nosotros va a ser trascendente en toda la historia. Él mira lo que hacemos nosotros y aunque, como le digo en un momento atrás, le dije, no parezca que seamos tan especiales, Él nos tiene en su corazón. Él sí te conoce, Él cuenta tus cabellos, Él sabe quién eres importante para Él, solo que no nos demos un lugar que no es nuestro, es lo que estoy diciendo. María Esmeralda Ibarra, le voy a dar también la palabra, me puso aquí la manita levantada. Ahí está, la escuchamos. Shalom, mis hermanos. ¿Cómo están? Yahweh les bendiga. Estaba escuchando que estaba hablando sobre la predestinación, hermano. Esta palabra es muy importante porque en lo personal me parecía injusto que nuestro Abba predestinara a unos y a otros no. Entonces, yo meditando en mi casa, el Abba me dio la respuesta aquí en Romanos 3:23. Dice, porque todos pecaron y están privados de la gloria de Elohim. Primeramente me dijo que todos somos pecadores, que Él no le debe nada a nadie. Para empezar, no es injusto, porque todos somos pecadores. Aún así, yo le seguía preguntando porque yo decía, pues, no nos das a escoger, no se supone que tú nos debes de dejar escoger. Él me vuelve a hablar y me dice en Romanos 11:33-32, dice, porque Elohim los entregó a todos bajo desobediencia para tener misericordia de todos. Esta es una escritura que usted lo hizo un canto que me gusta mucho, que dice, qué inmenso es el caudal de la sabiduría y del conocimiento de Elohim. Cuán insondables son sus juicios y sus caminos. Porque ¿quién entiende la mente de Yahweh? ¿O quién es el consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que él tenga recompensa? Porque él es el origen, el medio y la meta de todas las cosas. A él sea la gloria
por los siglos. Amén. Pienso que nuestro Padre trabaja con nosotros desde la predestinación, pero va mano a mano cuando Él nos atrae, cuando nosotros tenemos un corazón humilde, cuando nosotros le reconocemos, porque Él conoce nuestro corazón, como conoce el corazón de las demás personas. Si uno no es capaz de humillarse y pedir perdón y reconocer que somos pecadores y que estamos lejos de Él, pues, ¿cómo podemos acercarnos a Él sin un corazón humillado? Es una palabra muy fuerte de la predestinación porque es injusta, pero es como Caín, es como el querubín caído, que nunca en la escritura que pidieron perdón. Cuando va y le dice, ¿qué hiciste? Nunca le pidió perdón. Entonces no tiene un corazón humilde, humillado. Nada más quería hacer ese comentario. Shalom. Shalom, hermana. Gracias, hermana Esmeralda. Amados, la predestinación en nuestras vidas tiene que ver con Abraham. Yeshua le dijo en Juan capítulo 8, del 33 en adelante, cuando les dice en Juan 8:32 a los judíos que habían creído en él, si permanecen en mi palabra serán mis discípulos, conocerán la verdad y serán libres, se insultaron porque dijeron, hey, nosotros no somos esclavos, somos hijos de Abraham. Y dice, si fueran hijos de Abraham harían las obras de Abraham. Y en otro pasaje dice la escritura que Abraham fue considerado amigo de Elohim. Entonces, si Abraham es considerado amigo de Elohim y si nosotros debemos hacer las obras de Abraham, entonces la forma de actuar de Elohim respecto de Abraham es la misma que tendría con nosotros si nosotros hiciéramos lo que Abraham hace. Porque la promesa para Abraham es que igual que él, toda su descendencia sería. ¿Sí me explico? Si nosotros no tenemos la fe de Abraham, y no me refiero más que, tengo fe en que me va a dar esto. No, si nosotros no vivimos la vida como Abraham la vivió, no vamos a tener los resultados de Abraham. Y el problema con esto es que si nosotros no vivimos la vida como Abraham la vivió, entonces nosotros no podemos decir que Elohim actúa con nosotros como actuó con Abraham. Yo no puedo decir, tengo en mí mismo, por mí solo, Eliú de Manuel Díaz Álvarez, una relación personal exactamente igual, o sea, bien exclusiva con el Eterno, porque sabes algo, aunque yo la tengo, yo también soy parte de un pacto y soy parte de algo. Yo, en lo personal, soy importante para él y él es todo para mí. Pero la verdad es que a fin de cuentas yo también voy dentro del pacto de lo que se le dio a Abraham. Lo que mucha gente no sabe es que así es como opera Adonai. Él sabe, si tú viviste como Abraham, él entonces te contará como parte de Abraham. Tú puedes decir, yo tengo una relación personal con él, pero ¿sabes algo? En la escritura nunca dice que la relación debe ser personal en ese aspecto. Dice que nosotros debemos ser parte de los que actúan como Abraham. A lo mejor es algo muy fuerte lo que digo, porque como cristiano me enseñaron, tú no tienes religión, tú tienes una relación. ¿A usted no le dijeron eso? ¿No lo llegó usted a decir? Yo no tengo religión, yo tengo una relación con Dios. Híjole, ¿sabe algo que la Biblia dice que nosotros debemos tener una religión? Santiago dice, la religión pura y sin mácula es que nosotros nos mantengamos guardando los mandamientos y que ayudemos al huérfano y a la viuda, que seamos personas firmes. Esa persona tiene una religión. Y ¿sabes algo? Es lo que Adonai espera de nosotros. No estoy diciendo que sea religioso, te estoy diciendo que la Biblia dice eso. La Biblia no dice en ningún lado que vengas y aceptes a Jesús en tu corazón o a Yeshua en tu corazón para que tengas una relación con Él. Él no viene a eso. Él vino a restaurar Israel. Si tú eres parte de Israel porque haces las obras de Abraham, entonces tú eres parte de la restauración de Israel. Él te contará como su pueblo, eres su oveja, pero eres su oveja de su prado, de su rebaño. Él a nosotros todos nos cuenta bajo la predestinación que le dio a Abraham. ¿Somos importantes? ¿Nos conoce por nombre? Sí, pero la verdad es que a fin de cuentas también somos parte de un grupo. No es tan personal como crees. Por eso es importante que tú también busques que toda tu familia busque de Adonai. Es muy duro. Yo sé que suena muy difícil, suena profundo, suena algo no muy digerible a la primera, pero tu salvación personal no es tan personal como crees. Tu salvación personal tiene que ver con que tú te apegues al proceso que Adonai estableció a todos los hijos de Abraham. Tú eres salvo, pero la salvación no es un acto de un día. La salvación es un proceso que se comprueba toda la vida hasta el día que Yeshua regrese. Por eso él mismo dijo, el que persevere hasta el fin será salvo.
La salvación inicia en el nuevo nacimiento, cuando tú te arrepentiste y en ese momento eres injertado del olivo silvestre en el olivo natural, eres metido a ser parte de Israel. En el contexto bíblico, ser salvo significa convertirte en un israelita. Por ende, tú el resto de tu vida debes ahora vivir en el patrón establecido para todos los descendientes de Abraham. Y entonces serás hijo de Abraham y entonces serás heredero de la promesa y todas esas cosas buenas vendrán para ti. Pero todo aquel que no hace las obras de Abraham, por más que clame que es hijo de Abraham, no lo es. Por más que clame que es salvo, no es hijo de Abraham y es enemigo de Elohim, es hijo del diablo. En su misericordia, Adonai permitió que nosotros entráramos en su pacto por su gracia. Pero ahora estamos llamados a ser un pueblo santo. No una persona santa en particular, un pueblo santo. Por eso debemos motivarnos mutuamente a que nuestro hermano sea parte también de la santidad. Por eso somos el cuerpo del Mesías. No somos una persona sola, somos un cuerpo. Hasta que todos sean uno, dice Yeshua, entonces el mundo creerá. Hay una frase en el ejército de Estados Unidos cuando van a la guerra, es que no dejan a ningún hombre atrás. Si uno se les queda, se regresan por él. Hasta que estén bien seguros que o murió o de plano o lo rescataron o de plano no lo pueden encontrar. Pero aún si muere, se llevan el cuerpo, porque honran a los soldados caídos. El ejército de Adonai, el cuerpo del Mesías, no debe dejar a ninguno atrás. Si tu hermano a un lado tuyo está fluctuando, tú tienes la responsabilidad de levantarlo por causa de que porque él cae, podríamos caer todos. No se vaya con la finta de que ahora todo es muy individual y cada quien que jale para su lado. Porque Josué sería el primero en decirles, eso no funciona así, porque a mí, Adonai me hizo caer en una guerra por causa de que un señor se robó un tapete de Jericó. Todos somos parte del mismo pueblo. Si uno falla, ¿qué dice Pablo? ¿Acaso no todos somos parte del mismo cuerpo? Si se duele uno, ¿no nos dolemos todos? ¿No le ha pasado que se pega en el dedo chiquito del pie? Te duele todo si te pegas en el dedo chiquito del pie. ¿Cuánto más si uno de nuestros hermanos en la fe falla y cae en una situación de problemas? ¿No debería nosotros preocuparnos? Hermano, la salvación, con todo respeto, lo incluye a usted y lo incluye a todos los que están alrededor de usted. La salvación, al fin de cuentas, va a incluir a las personas que te rodean. Tú tienes la obligación. Elohim no te salvó por casualidad, no te dejó ser parte de la predestinación del pacto porque sí, te salvó y te puso donde tú estás para que seas luz a las naciones. Elohim te puso como luz donde tú estás para que ilumines alrededor. Si Él no hubiera querido que tú fueras salvo, no te salva. Pero si te salvó no para que estés sentado haciendo nada. Te salvó para que tú seas luz e ilumines a tu entorno. Por eso dice Yeshua, recibirán poder cuando el Ruach haya venido sobre ustedes y sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Si tú creíste que fuiste salvo nada más para quedarte solo y sentirte mal porque tu familia no te hace caso, no estás entendiendo. Adonai quiere que toda tu familia se salve, pero te está usando a ti. Tengo un comentario, mi hermana Laura Calderón. Si para volver a ese patrón de la predestinación a través de Abraham, teniendo esa fe, obedeciendo los mandamientos, los preceptos, la Torá de Elohim, ¿qué pasa con aquellos, incluso antes de Abraham, antes de Noé, o familiares que murieron sin haber reorganizado su vida para volver a ese patrón? En el día del juicio ante el trono blanco, todos pasaremos por ese juicio. Ellos, ¿bajo qué ley serán juzgados? Existen esas famosas leyes noágicas que hablan en el judaísmo rabínico, que creo que son 7, para aquellos que no se acogieron y quedaron siendo extranjeros porque no se unieron o no fueron injertados en Israel. Ok, muchas gracias, hermana Esa Laura. es mi pregunta. Vamos a la escritura, vaya conmigo a Romanos capítulo 2. Romanos 2:14. Porque cuando los gentiles que no tienen Torá hacen por naturaleza lo que es de la Torá, estos, aunque no tengan Torá, son Torá para sí mismos, mostrando la obra de la Torá escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Elohim juzgará por Yeshua los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Todos tienen esa cita? Márquela,
en su Biblia. Esa cita es muy importante. Esa cita es la referencia que Pablo nos da para responderle a las personas que le dicen a usted: o sea que realmente ahora que tú guardas la Torá, realmente eres salvo. ¿Qué quieres decir? Que todas las personas que fueron cristianos y que vivieron de manera santa en su forma de ver, pero no conocían de la Torá, ¿a poco todos ya se fueron al infierno? Porque ¿no le ha pasado que le dicen eso? A mí me lo dicen muy seguido. Ay, sí, tú te crees que nada más tú sabes y ahora todos los otros que vivieron y que a poco ellos ya fueron condenados, nos dicen eso. Siempre les cito Romanos 2:14. Lo que Pablo está diciendo es algo muy importante. Mi hermana Laura preguntó, ¿por cuál ley van a juzgar a las personas que no conocieron o que se salieron del patrón o no supieron siquiera que había un patrón y nunca volvieron a lo que el Eterno establece de vivir de acuerdo a sus mandamientos? Mi respuesta siempre es Romanos 2:14, por causa de que la misma ley nos va a juzgar a todos. Póngame atención. El Eterno Adonai Yahweh nos va a juzgar a todos con la misma Torah. Porque no tiene razón de ser que los juicios sean con diferentes leyes, porque la misma ley es para todos. Dice, el Eterno dice la misma ley y la misma Torah para el israelita y para el gentil, para todos, es la misma ley. Cuando usted fue cristiano, antes de ser cristiano, el día que usted se humilló, le enseñaron ese de Romanos 3:10 posiblemente, ¿no? No hay justo ni aun uno. Y el otro, Romanos 3:23, te dice, de cuanto todos pecaron son destituidos de la gloria de Elohim. Y luego Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Elohim es vida eterna. Te enseñaron eso, que tú eras pecador, sin enseñarte dónde en la Biblia dice que eres pecador. Técnicamente tú y yo también predicamos a las personas acerca de que tú eres pecador, porque todos somos pecadores, pero no teníamos concepto de pecado, porque el concepto de pecado es la Torá. Si no se le enseña a las personas de dónde sacamos la idea de que todos somos pecadores, entonces nunca vamos a saber que realmente somos pecadores. Y hoy que lo entiendo, si un cristiano hubiera llegado conmigo en ese entonces y yo hubiera sabido lo que sé hoy, le hubiera dicho, a ver, espérame, ¿por qué me dices que soy pecador? Y dices, no, pues es que porque eres adúltero. Ok, pero ¿y eso qué? No, pues es que la Biblia dice que no debes adulterar. Ok, ¿y dónde está? No, pues en los 10 mandamientos. Sí, pero los 10 mandamientos dice que debo guardar el Shabbat. ¿Lo guardas tú? No, eso es de los judíos. Entonces no puedes tú utilizarme de manera rigorista los mandamientos que te gusta para decirme que yo estoy en pecado y en otros no. Porque si lo vemos de manera sencilla, te pueden decir, eres adúltero y eres mentiroso y eres desobediente de los padres. Y técnicamente eso es pecado porque rompes la Torá, pero también romper el Shabbat o no guardarlo es pecado. La misma Torá nos va a juzgar a todos. Lo que sucede aquí es que tenemos un juez justo. Mire lo que es la misericordia del Eterno. Tenemos el mismo mandamiento y el mandamiento siempre es igual. El mandamiento no cambia. El mandamiento debe ser estricto y debe ser concreto y debe ser atemporal para que no importa dónde nosotros estemos, esté igual y se pueda aplicar. Debe ser objetivo porque tiene que estar escrito. Totalmente tiene que estar sin moverse. El mandamiento no cambia. ¿Me voy explicando? Lo que cambia es la situación particular de cada persona respecto de la ley. Es decir, si usted llega a una ciudad nueva donde no conoce las leyes o un país nuevo, a mí me pasó, por ejemplo, en Argentina. Yo llegué a Argentina, no sabíamos que ya había empezado la cuarentena en Argentina. Nosotros llegamos y teníamos que salir a comprar mandado porque íbamos a estar allí 2 semanas. Fuimos a comprar mandado y no había gente en la calle, nos llamó mucho la atención, pero también sabíamos que había hora de la siesta. Entonces dijimos, wow, sí es cierto, la gente está dormida. Pero luego otras personas nos dijeron, no, es que están en cuarentena y ustedes están rompiendo la cuarentena. Yo no sabía. Y técnicamente había gente en la calle, pero muy poca, como 4 o 5 personas, que no te hubieras imaginado que ellos estaban conscientes rompiendo técnicamente una cuarentena. Por ejemplo, si una persona hubiera llegado conmigo, una autoridad, y me dice, hey, ¿por qué estás fuera de casa? Y yo le digo, pues es que vine al mandado. Me dice, no, pues estás rompiendo la cuarentena. Y yo le digo, yo no sabía. La verdad es esta. El que yo no conociera que había cuarentena no me exime a mí de que las medidas que le iban a aplicar a la persona que rompe la cuarentena no se me apliquen. El desconocimiento de una ley no te exenta de que esa ley se te aplique. ¿Cómo es que Adonai va a juzgar a las personas que no conocieron de la Torah? La constitución que utilizará
la ley de procedimientos que utilizará para juzgar a todos los que él creó es la misma siempre, es la Torá. Sin embargo, él, que es juez justo, cuando pasen todas las personas una por una delante de él va a ver, dice la escritura, ¿no? Y fueron abiertos los libros. Él va a mirar tu vida, tu caso específico, y va a notar cada cosa que hayas hecho y en qué condición las hiciste. Por eso te digo que él conoce aún tus cabellos. Y aunque parezca que no había un plan muy particular para ti, de todas maneras, todo lo que tú haces está registrado. Él va a mirar todo lo que tú hagas, todo lo que hayas dicho, todo lo que hayas pensado, todas las cosas que hubo en tu vida. Y esto lo expliqué ahora que hice el video de Pablo. No nada más eso. Él va a juzgarte hasta por las cosas que pasaron después de que tú te mueras, pero que son producidas por cosas que tú hiciste mientras estuviste vivo. Por eso es que Elohim no juzga a las personas inmediatamente después de morir. Porque la Biblia dice que cuando una persona se muere, sus obras siguen. Supongamos entonces que tú le enseñas a tus hijos a guardar la Torá y tú te mueres, pero tus hijos fueron encaminados correctamente y tus hijos le enseñan a sus nietos, a tus nietos que ya no llegaste a ver la misma cosa. Y les enseñaron el ejemplo como tú se los enseñaste. Elohim esas cosas también las registra en tu libro. El legado que tú dejes, ese será juzgado también. Entonces imagínate cuál legado vas a dejarle a la gente. Porque si yo hubiera sido, imagínate que yo soy una persona, si yo soy un político, aquí viene lo de los vasos de honra y los vasos de deshonra. Imagínate que yo soy un político que llegó a una esfera del poder alta. Soy un presidente de una nación y propongo una ley a favor del aborto. Y yo voy y se firma esa ley y se declara el aborto legal en todo el país, no importa la circunstancia, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que esas cosas no quedan registradas? Esas cosas quedan registradas. No nada más en mi libro, pero en el libro de todos aquellos que también coadyuvaron a que se llevara a cabo eso. Entonces, cada vez que hay un homicidio de un aborto, ese va en mi libro también. Y cuando yo me muera, y la ley siguió, cada vez que matan a un bebé, ese va en mi libro también. Porque yo fui el originador de todo. Y a lo mejor yo no fui el que originó, pero a lo mejor yo fui de los que firmaron. O a lo mejor fui de los que manifestaron en la calle con los letreros para que yo... No importa. Yo estoy siendo parte de. Si alguien piensa que un aborto nada más es un homicidio entre el doctor, la enfermera y la mujer, no se ha dado cuenta de que todas las personas arriba también son parte de ese homicidio. Cuando tú te mueras, todas las cosas que hayas dejado en este mundo como legado también van a ser contadas y por eso Elohim no te juzga inmediatamente. Porque hasta que se acabe la historia completamente y todos los libros sean cerrados, entonces van a mandar a traer a todas las personas. Muchas de las cosas que tú haces le dan consecuencias a tus antepasados todavía. El ejemplo que tú sigues, la vida que llevas, la forma en la cual tienes, es un ejemplo que le estás dando a tus hijos van a llevarlo y cuidado lo que hagas. Por eso Yeshua entonces con sus palabras tiene mucho más valor cuando dice, cualquiera de ustedes que quiera ser mayor de todos, mejor sea el servidor de todos. Y por eso Santiago dice, no se hagan maestros muchos de ustedes, habrá mucha mayor condenación. Porque una persona que hace tropezar a los demás, mejor le fuera a aventarse a un río con una piedra en el cuello. Cualquier persona que se hace jefe de todos, entonces tiene responsabilidad sobre todas las personas. Todo lo que tú digas y todo lo que hagas y lo que hayas dejado escrito, todo ello, de todo ello darás cuentas en el día del juicio. Elohim, el juez justo, va a juzgar a todas las personas de la misma forma, con la misma Torá, pero también verá las condiciones de la gente. Él es un juez justo. Él sabrá qué personas nunca en su vida tuvieron la menor idea de que existía algo como llamarse Torá. Pero también Pablo dice, pero aún la gente que no conoce nada de la Torá tiene sentido común, porque Pablo dice allí en el 2:15, esas personas muestran la obra de la Torá escrita en sus corazones. ¿Cómo es eso? ¿A poco no, antes de que usted conociera la Torá, ya tenía como que el cerebro de, sabes qué, yo no debo matar, yo no debo robar, yo no debo cometer adulterio? Y eso, es más, eso a lo mejor eso ya hasta lo cumplías antes de conocer a Cristo cuando eras cristiano. La gran mayoría de la gente que viene a Cristo
no son homicidas, son adúlteros. O sea, de alguna forma tenemos una idea intrínseca dentro de nosotros de qué cosas son lo correcto y lo malo, ¿verdad que sí? Porque nuestros papás nos educaron lo mejor que pudieron para que al menos no fuéramos personas de mal, fuéramos personas de bien. Ya con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta de qué otras cosas hemos hecho bien y qué otras cosas hemos hecho mal. Pero Adonai nos conoce. Él nos va a juzgar por la misma ley a todos, pero no va a tomar el mismo criterio para con todos. Él, entonces, en el día del juicio se va a sentar en su trono, va a tronar los dedos y va a decir, ahora sí, ángeles, ábranme el libro de cada uno. Empezamos con la A. Pásenme a todos. Y van a decir, Señor, ¿este quién es? No, pues este es tal persona. ¿Y qué es lo que hizo? Ah, bueno, ahí está su historia. Vamos a ver la película. Y tú te vas a ver ahí y vas a darte cuenta qué fue lo que pasó y te va a decir, ok, y lo va a estar apuntando. Y al final, la sentencia, el juicio. ¿Qué juzga el Eterno respecto de lo que hizo? Y entonces te va a decir, pues a mí me parece que todo lo que tú hiciste, lo hiciste creyendo esto y creyendo aquello. Yo regulo de esta forma y así, así, así. Buen siervo, fiel en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Adonai. Y te va a dejar entrar. Y entonces posiblemente si te toca ir después del apóstol Pablo, no hombre, vas a ver la misericordia que se le tuvo a Pablo porque de tantas cosas que él dice y luego cómo lo criticaron y cómo le malinterpretaron, vas a decir, no, sí señor, a mí también me malinterpretaron todo lo que yo dije. ¿Cómo nos va a ir? Él nos va a juzgar de acuerdo a lo que nosotros sabemos. Que mi corazón palpite por tu voz, y que la luz de mi camino sean tus ojos. Pon en mí el decir tanto como el hacer, y hazme recto para que yo firme pueda ser, pues solo quiero serte perfecto. Y qué orgulloso te sientas al verme a mí. Quiero ser santo porque eres santo. Quiero ser fiel porque tú eres fiel. Quiero imitarte, de ti llenarme, pues te quiero ver. Ser por ti, en cada paso que yo dé quiero